Hola, ¿qué tal? Los saludo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Para Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos con el estudio de Hebreos que hemos empezado hace algún tiempo. Vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño recuento de lo que se ha hecho. Comenzamos con una introducción por el pastor Carlos. El hermano Angelo habló de la dignidad insuperable del Hijo de Dios y nos dejó la reflexión que el fundamento para una vida cristiana plena consiste en entender la misión de Cristo Jesús. Continuamos con nuestra pastora Patricia, que nos habló de la superioridad de Jesús, la superioridad a todos los santos. Con el hermano Hans, que nos habló del deber de adherirnos a Cristo y su Evangelio. Y la semana pasada estuvimos con nuestra querida hermana Antonia, que nos habló de que sus sufrimientos no constituyen objeción a su eminencia. Y hoy nos toca hablar acerca de la razón de los sufrimientos de Jesús y lo apropiado de ellos, que lo vamos a encontrar en Hebreos 2, del 10 al 13. Vamos a hacer una pequeña reflexión, una pequeña introducción, ¿cierto? Para comenzar con la palabra. Sabemos que esta carta, esta es una breve palabra de exhortación para los cristianos de ese tiempo, escrita, no se sabe del autor, pero sabemos que sí es cristiano, es judío y conoce muy bien el Antiguo Testamento y lo trae, ¿cierto?, a esta carta, a esta exhortación, ¿cierto? Los cristianos en ese tiempo estaban sufriendo, estaban muriendo y muchos de ellos, ¿cierto? Había inconsistencia en su fe y querían abandonar el camino de Jesús. A raíz de esto, esta carta, ¿cierto? Y esta carta nos muestra que la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento es la historia de la salvación. Dios nos habló antes a través de los profetas y nos habla hoy por medio de Jesús. Se nos revela a través de Jesús. La palabra final de Dios es Jesús, Jesucristo. Hebreo nos dice que fuimos creados para representar a Dios, creados a imagen de Dios para señorear en la tierra. Pero nos perdimos en el camino, la historia es bien conocida. Entonces Dios, a través de Jesús, lleva a cabo una operación de rescate y Dios nos ha dado libertad a través de Jesús de la esclavitud. El autor, ¿cierto?, ve en Jesús un cumplimiento. Él es el representante de la humanidad. Nunca pecó y venció y Dios lo coronó de honra. Dios lo exaltó sobre todos, nos cuenta Hebreos, pero este Hijo exaltado en extremo, ¿cierto? Mayor a los ángeles, exaltado mayor a los ángeles por un momento, ¿cierto? Se hizo un poco menor que los ángeles. Eso lo encontramos en Hebreos 9 y en el Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio.
Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en esta palabra, que tu palabra pueda hablar de ti para tu gloria, Señor, y solo para tu gloria, que podamos encontrar en este maravilloso Hijo tuyo, Jesús, el porqué de su sufrimiento, el porqué de, de esta exaltación y por qué lo hiciste un poco después menor que los ángeles, lo convertiste en hombre, lo hiciste hombre, se hizo hombre para nuestra salvación. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Pon palabras en mí, pon la sabiduría que solo es tuya, para tu gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque convenía a aquel, dice en el versículo 10. Y entonces, porque era necesario, porque convenía a Dios, nos habla de la encarnación de Jesús. Dice, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas. ¿Por quién son todas las cosas? Por Dios. Y porque en todas las cosas subsisten, ¿cierto? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es Jesús. Dios ha llevado una operación de rescate por medio del sufrimiento de su Hijo. Jesús se identificó con nuestra humanidad quebrantada para sufrir por nosotros, para llevar muchos hijos a la gloria, al cielo, ¿cierto? A la gloria del reino celestial. Entonces, la operación de rescate consistía en lo siguiente. Vamos a ver en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues, ¿cierto? Dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén por esa palabra, ¿cierto? Nos muestra lo maravilloso que fue Jesús, que dejó su deidad, ¿cierto? El ser Dios, ¿cierto? Lo que decía la palabra. Él no se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Maravilloso Señor. Entonces, ¿en qué consistía esta operación de rescate? En que el Hijo de Dios viniera a este mundo, se identificara con nuestra humanidad rota y quebrantada por el pecado, sufriera por nosotros, gustó la muerte por nosotros y resucitó para rescatar a una humanidad y transformarla en una nueva humanidad. Transformarlas en nuevas personas. No solo perdonar nuestros pecados, abrirnos el camino a Dios y al reino celestial, sino que nosotros podamos ser transformados para ser verdaderamente para lo que fuimos creados, para honrar y glorificar a Dios. El plan de salvación es transformarnos en lo que siempre debemos ser, redimidos, rescatados, salvados por Dios y honrar a Dios y disfrutar de Él para siempre en su reino. Perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? Que estábamos ahí diciendo, ¿cierto? En la palabra, en Hebreos 2:10, que dice, perfeccionarse por aflicción el autor de la salvación. ¿Y qué significa perfeccionar? Es hacer completo, finalizar, ¿cierto? Finalizar completamente la operación de rescate. Dios
planeó el sufrimiento de Jesús, porque era parte de llevar a cabo el plan completo para rescatarnos. Eso lo encontramos, ¿cierto? En Hebreos, vamos a leer Hebreos, ¿cierto? Para introducirnos, vamos a seguir buscando en la palabra, ¿cierto? El por qué el sufrimiento del Señor. Y tenemos que en Hebreos 9, 13, 14 y 22, vamos a leer. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice en el 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, dice la palabra, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Y en el 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin sangre, ¿cierto? Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión. No hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. ¿Cierto? Nos damos cuenta que con su sangre fuimos nosotros limpiados. A través de su sufrimiento fuimos nosotros salvos. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? Con su sufrimiento y muerte tenemos un nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 nos expresa, nos aclara. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nos transforma en un nuevo ser, en una nueva criatura, en una nueva esperanza. Nos da vida, una vida que no tiene fin a través de Él, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa esta vida, ¿cierto? Y nos dice, ¿cierto? La palabra que Jesús a través de su sufrimiento, a través de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, lo descartó, lo venció, ganó la batalla, pero no la ganó, ¿cierto? De forma que usara la espada, sino que usó la palabra y usó su propia vida, ¿cierto? Y usó algo maravilloso para nosotros, el amor. Él sufrió por nosotros. Es el autor de nuestra salvación, el pionero, escúchenlo bien, el pionero, el que abrió el camino a una nueva humanidad, nuevas personas transformadas para alabar a Dios. En el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De una misma fuente, ¿cierto? Él nació humano para demostrarnos que si era posible, que si era capaz de que alguien fuera capaz de llegar a entregar su vida para salvación de nosotros, porque nosotros no podíamos. De una misma fuente compartió un origen humano. El Salmo 22 habla del sufrimiento de Jesús, ¿cierto? Les pido que lo lean, que escudriñen la palabra. El Salmo del 22 es maravilloso, escrito por David, ¿cierto? Muchos años antes. Se fue un salmo profético que habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, habla del sufrimiento de Jesús en la cruz. Dios lo rescató y por tanto confiará en Dios en Isaías 8:17, confiará en Dios. Nos considera sus hermanos, ¿cierto? En este versículo nos considera sus hermanos, ¿cierto? Y tenemos también, ¿cierto? Que dice, y otra vez yo confiaré en él, lo que había expresado en el versículo 13 y en el versículo 12, ¿cierto? Que habla que anunciaré en el versículo 12,
a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Tenemos una palabra, nos hemos dado cuenta de que el Señor preparó, que Dios preparó esta operación de rescate para poder salvarnos, para podernos dar una vida nueva, un camino nuevo, ¿cierto? Como leíamos, ¿cierto? De Corintios, de modo que si alguno está en Cristo. Hay una palabra que es arquegos, ¿cierto? Que es un príncipe, este héroe divino que es Jesús, ¿cierto? Es el verdadero héroe. Él destruyó la muerte, no destruyendo a sus enemigos. Esto es lo maravilloso de esto, porque el mundo funciona de otra manera. Las continuas peleas, guerras, es por destruir al enemigo para encontrar paz. Él lo hace de una manera diferente, él lo hace de una manera especial, de una manera en que Dios, su Padre, le pidió, ¿cierto?, que lo hiciera. Le pidió que lo hiciera. Entonces, Arquegos es un héroe divino, un príncipe, un héroe divino, que este es nuestro Señor, ¿cierto? Jesús él es el verdadero héroe. Él destruyó la muerte, no destruyendo a sus enemigos, no con las armas que nosotros conocemos, sino con las armas del amor, amando a sus enemigos y dando su vida en la cruz para rescatarlos también a ellos, a los que son amigos de Jesús, pero también a los que son enemigos de Jesús. Él vino a dar su vida por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Recordamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no tan solo para algunos, sino que para todos. Entonces, amando a sus enemigos y dando su vida en la cruz para rescatarlos y hacerlos nuevos y llevar muchos hijos a la gloria, queridos hermanos. Está parado en la brecha entre un Dios santo y una humanidad corrompida por el pecado. El problema, ¿cierto?, es que nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Él llevó nuestro pecado, nuestro dolor a la cruz. Él dio la vida por nosotros. Nuestro Dios, maravilloso Dios, planeó una operación de rescate para poder salvarnos. Hemos hecho una pincelada de esto maravilloso. Nos gustaría, ¿cierto?, que pudieras seguir escudriñando la palabra, porque siempre hay dudas acerca del Señor, de este sacrificio maravilloso. Quisiera terminar con con Isaías, ¿cierto?, que leyó mi hermana Antonia la semana pasada, y me gustaría también traerlo a colación, volver a leérselo, ¿cierto? Que está en Isaías 53, del 3 al 6. Isaías, muchos siglos antes de que naciera Jesús, profetizó lo que iba a suceder y que alguien se iba a entregar por nosotros, ¿cierto? Jesús cumplió cada una de las profecías al pie de la letra. Él es el que nos vino a rescatar, el que vino a dar su vida por nosotros y que con su sangre fuimos limpiados. Porque, como leíamos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Leemos entonces Isaías 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, queridos hermanos y hermanas, mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros, el mayor sufrimiento que tuvo que sufrir Jesús, además de los clavos, además de los golpes, los improperios, los insultos, fue haberse separado del Padre. Eloí, Eloí, lama sabactani, es un clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dio todo, hasta perder por un tiempo esta relación, porque Dios no se puede relacionar con el pecado, y Él tomó nuestros pecados para sí, se convirtió en pecado, era el único que podía transformar este pecado, ¿cierto?, en una santificación, una purificación, una salvación maravillosa que Él nos da. Leemos en Mateo 27:51, después de que Él entrega su vida, una decisión que Él toma, que nadie se la quita, nos dice Él la entrega y dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahí había un lugar santo, recordamos, había un lugar santo, nos explica en la palabra, y había un lugar santísimo donde entraba solo el sumo sacerdote. Y él, a rasgarse, ¿cierto? Tiene todo un sentido, a rasgarse, ¿cierto? El velo del templo. Él nos dio con su sangre, con su muerte, esta posibilidad maravillosa de entrar al lugar santísimo y alabar a nuestro Dios, comunicarnos con Él. Su muerte, queridos hermanos, no fue en vano. Su muerte, su sufrimiento, no fue en vano. Y a nosotros, como cristianos, también hay sufrimiento, ¿cierto? Porque dice, van a tener sufrimientos, parafraseando, pero no os preocupéis, porque yo vencí al mundo, nos dice Él, nos da esperanza. Él va a estar siempre con nosotros. Él ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo. Quisiera orar por lo que aconteció en este momento, que pudimos hablar de su palabra, que pudimos hablar de su sacrificio maravilloso que no fue en vano. Querido Señor, yo te doy las gracias humildemente, espero haber servido de instrumento. Te pido, Señor, humildemente por cada uno de nuestros hermanos que escucha esta palabra, y te pido por los que no te conocen, Señor, por los que han hablado de oídas de ti y, y no han escuchado o no han sentido en su corazón esta palabra. Te pido que en este momento tú puedas abrir su corazón, que puedan buscarte, que puedan escudriñar en tu palabra, Señor, y que te puedan conocer y que se puedan dar cuenta, Señor, de que en ti, Señor, hay verdadera salvación, verdadera paz, verdadero gozo, Señor, con sufrimiento, Señor. Sabemos que en este mundo vamos a sufrir, que nos vamos a enfermar, pero que tenemos esta gracia maravillosa que tú nos das, que vamos a llegar ante ti, Señor, porque nos guardamos para ti. Esperamos el que pueda escuchar este estudio, esta palabra del Señor, que pueda abrir su corazón, que pueda buscarle, que pueda conocerle como le conocemos nosotros, y que pueda llenar su vida de esta paz que nos da el mundo, como decíamos. Yo los bendigo, mejor dicho, el Señor los bendice, que el Señor bendiga sus vidas, que bendiga su ir y su venir en estos tiempos tan difíciles. Tenemos una casa construida sobre la roca,
que es Jesucristo. Y aunque vengan vientos, ¿cierto? Ríos, ¿cierto? Y lluvia y lo que sea, que son todas las tribulaciones y dificultades de esta vida, de este mundo, vamos a estar firmes. Esperamos que tú también lo estés. Esperamos que busques de Él, que lo puedas encontrar en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga mucho, que los guarde, que los proteja y que puedan buscarle para que haya en ustedes verdadera paz, verdadera paz. Que el amor de Jesucristo, que su sacrificio pueda llegar hasta ustedes, que puedan tomar la decisión de buscarles. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, bendigo a la congregación, a nuestros pastores y a nuestra iglesia, a nuestra congregación y a los que no te conocen aún, que puedan conocerte y que puedan darse cuenta que eres un Dios maravilloso, un Dios justo. Dios los bendiga.